Bueno, buenas noches, bienvenidos, como siempre. Vamos a decir la braja primero, Baruch atah Adonai Shekoni Abidbaraj. Bueno, hoy tenemos una clase que vamos a hablar primero de las guerras, principalmente de las guerras de Israel. Y después vamos a ir a la guerra real, que es la guerra interna de cada uno de nosotros. ¿Y por qué vamos a hablar hoy sobre el tema de la guerra? Es porque la parashá que viene ahora, la parashá que vamos a leer este Shabbat, Parashat Ki Tetzeh, habla de una guerra, cuando el pueblo judío salió a una guerra, hay dos tipos de guerra. Existe Milhemet Jobá, Milhemet Reshut. Milhemet Jobá son aquellas guerras obligatorias, es decir, las guerras que Dios nos pidió que hagamos, ¿sí? Fue en la época de la conquista de la tierra de Israel, etcétera. Y existen Milhamot Reshut, que son optativas, que de eso depende obviamente del rey, de ese momento que él decide que tiene que salir a una guerra para asegurar cierta frontera, etcétera. Entonces, la Torá nos dice nos pregunta qué va a pasar en un caso en el que salieron los soldados a una guerra, conquistaron, digamos, es decir, lograron, ganaron la batalla, y dentro de digamos, de las cosas que ganaron es también tomaron gente, rehenes, ¿sí? Capturaron gente del enemigo. Y entre los rehenes que capturan hay a una chica, una muchacha que uno de los soldados de repente le empieza a gustar. Imagínense ustedes tanto tiempo fuera de la casa, en la batalla, en la guerra, quizás algunas duraban años, y de repente al soldado le vino una tentación, ¿sí? Una tentación de hacer algo con esta chica. Entonces la Torá le dice que sí, pero. Y en ese pero le da tantas condiciones que en definitiva trata de persuadirlo a dejarla y a dejarla libre. Entonces le Pero dice antes ya primero, se habían divorciado. ¿cómo? Antes tenían que divorciarse. No necesariamente, porque en la época pensar que existía Eso la fue poligamia, posterior. Eso claro. fue posterior. Pero, o puede ser que eran soldados solteros, no importa, no pasa digamos, su estado civil, pasa por el hecho de que está, digamos, siendo una tentación y entonces la Torá ve que si le prohíbe, se lo prohíbe, entonces quizás lo va a hacer de una forma, digamos, quizás más desde el lado animal de la persona, es decir, del lado con rudeza, digamos, violando ya una prohibición de la Torá. Sin embargo, la Torá que le dice es tenés permitido hacerlo, pero antes tenés ciertas condiciones. ¿Cuál es la primera condición? La tenés que llevar a tu casa. Es decir, no es que ahí en el campo de batalla vas a ir, la vas a violar y después te vas a ir. No, vos la tenés que llevar, no la puedes tocar hasta que vuelvas a tu hogar, hasta que vuelvas a tu casa. Una vez que volviste a tu casa, ella se tiene que rapar, se tiene que cortar el pelo a ras, o rapar todo el pelo, se tiene que cortar las uñas, es decir, no puede tener uñas largas, lindas, arregladas, y la vas a dejar un mes llorando a sus padres. Es decir, la vas a dejar un mes esté llorando a su hogar. Es interesante que la Torá, según algunos comentaristas, hablan aún si la chica está de acuerdo, porque dice se quitará el simlat shivya, el vestido, digamos, el vestido de su cautiverio. ¿Cuál es el vestido? Uno no tiene un vestido en un cautiverio, va una ropa, digamos, algo simple. ¿Qué es el vestido? Entonces algunos interpretan que eso nos habla también de una chica que se puso un vestido, es decir, quiso seducir al soldado para que no le haga nada, para que salga salir beneficiado, lo que sea. Aún así hay que cumplir todas estas condiciones. ¿Cuál era la idea? Que después de que ya llegaste de vuelta a tu casa, ya un mes, primero ya se rapa, ya la ves rapada, ya no la ves con la belleza que tenía en su casa. La ves con las uñas cortadas, llorando a sus familiares. Ya pasó un mes, después de ese mes ya te calmaste, ya volviste a tu rutina y la vas a dejar en libertad. ¿Sí? Esa es la primera ley que trae la Torá en la parashá de esta semana. Pero nosotros no nos vamos a enfocar en esta ley, sino nos vamos a enfocar en el primer versículo que trae la Torá que habla sobre la batalla, habla sobre la guerra. ¿Y por qué nos vamos a detener en este versículo? Porque es un versículo que contiene varias palabras enigmáticas, es decir, varias cosas que en realidad aparentan estar mal escritas, ¿sí? En la Torá, gramaticalmente mal escrito el versículo,
pero que ahora nos vamos a dar cuenta que en realidad es porque tiene un mensaje escondido, una insinuación dentro de este versículo que nos habla a cada uno y uno de nosotros. Eh, Primero, la Torá habla de dice, Kitetzela milhama. Cuando vos salgas a la guerra, dice el primer versículo, cuando salgas a la guerra, halo y vejas sobre tu enemigo, unetanó, Hashem lo queja beadeja, besavita sirvió. Y Dios te lo va a entregar a tu mano, el enemigo te lo va a entregar en tus manos, besavita sirvió y vos vas a tomar rehenes. Entonces, es interesante que la Torá te promete, parece, suena como una promesa, cuando vos salgas a la guerra, Dios te lo va a entregar en tus manos. Y en otro lado, en Parshat Bealotja, en otro para allá, en el libro de Bamidbar, la Torá nos dice, Kitabou, Vejitabou milhamá be'artzejem, cuando llegue una guerra a tu tierra, es decir, cuando seas atacado, alatzara tzoreretjem, sobre aquel enemigo que te quiere oprimir, sobre tu opresor, vareotem bajatzotzot, ustedes tienen que tocar el shofar. Y al tocar el shofar, van a hacer teshuvah, se van a arrepentir, se van a acordar de Dios. Benizkartem lifnei Hashem Elokejem. Y ustedes también serán recordados por Dios. Benoshatem oivejem. Y Dios los va a salvar de vuestros enemigos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre Parshat Kitetse? Que la Torah te dice directamente, cuando vos salgas a una guerra, Dios te lo va a entregar en tus manos, es decir, sin tefilá, sin teshuvá, sin ningún tipo, sin shofar. Y en Parshat Bealotja dice que tenés que tocar el shofar y recién ahí vas a hacer teshuvá y te vas a acordar de Dios. Entonces, la respuesta está primero, esto es un tema, digamos, de estrategia bélica, es que Dios te dice que cuando vos salgas a atacar a tu enemigo antes de ser atacado, entonces Dios te promete que te lo va a entregar en tus manos. Pero si vos esperás a que tu enemigo te ataque, una vez que vos ya le permitiste ingresar, como dice Vejitabou, cuando venga el enemigo, el opresor a luchar contra vos, entonces ahí vos vas a tener que pedir a Dios digamos, rezar para que todo esté bien. Esto es muy actual, ¿verdad? Es muy actual. Si nosotros queremos, uno quiere cuidar sus fronteras, quiere cuidar su tierra, quiere cuidar su gente, sus habitantes, entonces tiene que estar atento a todo lo que pasa a su alrededor y no permitir armarse, atacarnos y recién ahí salir porque una vez que ya están adentro ya es muy difícil erradicarlos. Entonces, esto es lo primero, pero cuando yo traigo este tema de la diferencia entre las dos, es porque en realidad hay un mensaje también mucho más profundo que corresponde a cada uno y uno de nosotros. Pero antes de eso, vamos a ver una explicación de Rebbe de Kotz que nos abre a nosotros las puertas de ese mensaje, de esa insinuación que nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros en nuestra propia batalla. Y él dice lo siguiente. El Rebbe de Kotz hace esa diferencia. Dice, cuando vos salís a atacar a tu enemigo en su tierra, es decir, vos haces la batalla allá en la tierra de él, cuando es tu enemigo, entonces Dios te lo va a entregar. Pero si vos permitís que ellos ingresen a tu tierra, entonces ahí ya es distinto y vos le tenés que pedir a Dios. Dice el Rebbe de Kotz, dice, lo mismo pasa también con tu propio enemigo, tu enemigo personal. ¿Quién es el enemigo personal? Es el Yetzer Hará, el instinto del mal, que nos pide siempre, nos quiere llevar detrás de las tentaciones mundanas, de las cosas, caer en las manos del mal. Entonces nos dice, si vos permitiste entrar un pensamiento, una idea, una sensación prohibida dentro tuyo, es mucho más difícil de erradicarla. Ahí le tenés que pedir a Dios. ¿Cuál es la persona inteligente? Es aquel que batalla en el terreno del otro. Es aquel que se adelanta y no le permite al instinto del mal ingresar dentro de él. Y se adelanta y le cierra todas las puertas afuera para que él no lo pueda conquistar. En ese caso, entonces Dios te dice, si vos lo salís a atacar al Yetzer Hará, ¿y de qué manera se ataca al instinto del mal? Obviamente haciendo el bien. Obviamente una persona dice, bueno, hoy no tengo ganas, pero de todas maneras voy y lo voy a hacer para que no me agarre el instinto del mal y va y empieza a pensar en cosas buenas. Una vez tuvimos una charla sobre cómo cambiar los pensamientos. Y dijimos que un pensamiento se cambia con otro pensamiento. Vos al pensamiento no lo podés echar, no lo podés apagar.
Si no, no existe el botón de on-off en el pensamiento. El pensamiento piensa, la cabeza piensa siempre. Entonces, ¿cuál es la manera? Es pensar en otra cosa. Si vos te viene un pensamiento negativo, empezá a pensar en algo positivo. Y cuando te concentres en ese pensamiento, de repente el otro pensamiento va a desaparecer. Esa es la forma de atacar fuera de tu espacio. Porque una vez que vos ya lo empezaste a pensar y le diste desarrollo al pensamiento, el corazón empieza a sentir, y después ahí sí le tenés que pedir a Dios porque que te ayude y que te salve de las garras del enemigo. Nosotros tenemos en el año 4 ayunos que son de tristeza. Entre ellos no está Yom Kippur. Yom Kippur no es un ayuno de tristeza. Al contrario, Yom Kippur es un ayuno de alegría, es un ayuno de que nos comparamos con los ángeles, de que estamos limpios de pecados, por eso ayunamos en el día de Yom Kippur. Pero hay 4 ayunos que están relacionados con la destrucción del templo y con el exilio de la diáspora del pueblo judío. Uno de ellos, el primero, es Asara Betebet, el 10 de Tebet. ¿Qué pasó el 10 de Tebet? Los enemigos sitiaron Jerusalén, o sea, estaban fuera, sitiaron la ciudad, estaban fuera de las murallas. Y a partir de ahí empezó la destrucción. Preguntan los sabios cuál es el ayuno más grave, más importante de todos. Obviamente todos van a decir el 9 de Av, el día de la destrucción del Betamigdash. Sí, es más fuerte también en sus prohibiciones. Sin embargo, encuentran en el versículo, cuando habla del 10 de Tebet, está escrito, Be'etzem hayom hazeh. En la esencia de este día, ustedes tienen que ayunar. ¿En qué otro lugar dicen la esencia de este día? En Yom Kippur. ¿Y qué es lo que por qué la Torah no dice Be'etzem hayom hazeh en el medio de es decir, en este día y no en otro? Es para decirnos, de eso aprendemos, que si ese ayuno cae en Shabbat, entonces también hay que ayunar, ¿sí? O sea que el ayuno corre Shabbat. Por eso Yom Kippur que cae en Shabbat, se ayuna igual. Entonces el día de Tebet sería en realidad el ayuno más grave de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si caería en Shabbat, habría que ayunar en Shabbat. Solamente que cuando hicieron el Luaj, se armó de tal forma que el día de Tebet no caiga en Shabbat. Pero si hubiese caído en Shabbat, tendríamos que haber ayunado, no así el resto de los ayunos. Esto nos muestra la gravedad, la fuerza que tiene el ayuno del 10 de Tebet. ¿Y por qué? Si hubieron cosas más graves, ¿qué es más grave? ¿El sitio de Jerusalén o la destrucción del templo? Entonces uno va a decir, obviamente la destrucción del templo, pero no. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo recién. Si un enemigo ya lo dejaste entrar, si el enemigo ya te sitió la ciudad, entonces la destrucción ya empezó. Ya es un tema, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tarde o temprano te va a destruir la ciudad, va a tomar posesión sobre la ciudad. Quiere decir que en realidad el día de Tebet, al ser el comienzo de todo, ya se consideró, ya la destrucción ya estaba ya prácticamente consumada. Entonces, por eso el día de Tebet es el ayuno más grave de todos. Pero esto no, de vuelta, es la misma idea que una vez que nosotros dejamos entrar al enemigo, ahí ya es muy difícil de erradicarlo. Si es así en una guerra común, mucho más es en la lucha y la batalla personal de cada uno. La semana pasada dijimos, Shoftim besotrim titen leja bechol she'aleja. En cada uno de tus portones tenés que poner jueces y policías. Jueces que impongan las leyes, que dictaminen cuál es la ley, qué es lo correcto y lo incorrecto, y policías que la hagan cumplir. ¿Correcto? Dicen, la semana pasada también, hay los comentaristas sobre el versículo del comienzo de la parashá de la semana pasada, dicen que los shearim, los portones no son solamente los portones de tu ciudad, de tu país. Los portones también son los portones, los lugares donde ingresan a tu cuerpo ciertas cosas. Los ojos son portones. La boca es un portón. Los oídos es un portón. Tenemos que poner Shoftim Besotrim, tenemos que poner en esos ingresos, tenemos que poner jueces que nos digan, ¿está bien o está mal esto que estoy viendo? ¿Está bien o está mal esto que estoy escuchando? ¿Se puede hablar o no, o no debo hablar cuando tengo que hablar?
Una vez que los jueces nos dicen qué es bueno y qué es malo, hay que poner sotrim, hay que poner también policías que cuiden que se haga cumplir esa ley. Es decir, no todo lo que... hay una historia sobre un rebe que le mandó a un Hasid a recibir una lección en la casa de cierta persona. ¿Por qué? Porque este Hasid vino al Rebe con una pregunta. Le dijo, Rebe, yo tengo muchos machshavot zarot. ¿Qué son machshavot zarot? Pensamientos extraños. Es decir, extraños en el sentido que no corresponden a un Hasid, a un Yehudí, una persona eh, temerosa de Dios. Entonces el Rebe lo mandó a la casa de otro Hasid. Cuando llegó a la casa del otro Hasid, golpeó la puerta, no le abre, golpeó la puerta, no le abre, no le abría la puerta. Entonces, después de un buen rato, perdón, entonces Hasid volvió y después un día se encontró con ese Hasid que le había golpeado la puerta. Entonces le dice, ¿por qué no te golpeé la puerta y no me dejaste entrar? Entonces él dijo, yo a mi casa dejo entrar a quien yo quiero. Y ese es el mensaje que le dio, la lección que le dio al rey. La casa de uno es dueño de qué entra y qué sale. ¿Qué es lo que voy a mirar? ¿Qué es lo que voy a escuchar? ¿Qué es lo que voy a hablar? Todo. Yo soy el dueño de casa. Vos podés golpear la puerta, las tentaciones pueden estar afuera, pero nosotros somos los que tenemos que poner shoftim, besotrim, jueces y policías en todos nuestros portones. Ahora vamos a enfocarnos y vamos a profundizar en el versículo mismo. ¿Sí? Kitetzela milhamá lo ibeja. Y vamos a ver los problemas gramaticales que tiene este versículo. Primero, la segunda palabra, ki tetze la milhamá. ¿A quién está hablando? Debería decir kitetzu la milhamá, cuando salgan a la guerra. Le está hablando al pueblo, cuando salgan a una guerra, no cuando salgas en singular. ¿Sí? Después dice Kitetse la milhamá, no dice le milhamá. Le milhamá es cuando salgan a una guerra. ¿Qué es la milhamá? Cuando salgan a la guerra. Como decir que es la guerra, esa guerra conocida por todos es la guerra. ¿Sí? Y después sigue diciendo el versículo, Unetano Hashem, perdón, Kitetse la milhamá al oiveja, ¿sí? Sobre tus enemigos, no tu enemigo, sino tus enemigos, y termina diciendo un etanó, Hashem me lo queja dejar. Te lo entregará Dios en tus manos. Si son tus enemigos, tendría que haber dicho, te los entregará, ¿cierto? Son plural, en plural. Si son más de un enemigo, se los entregará, no te los entregará, no te lo entregará. Y después, por último, ¿por qué dice halo y deja? Cuando salgas a una batalla, una guerra sobre tu enemigo, no, con tu enemigo. Uno no está sobre el enemigo, está con el enemigo. O sea, lucha, batalla con el enemigo. Entonces, ¿qué son todas estas palabras que están, parecen, digamos, mal escritos, ¿sí? No eran buenos escritores, parecen. Pero como hoy, obviamente, Dios pone en su Torah todo de forma exacta, y como siempre sabemos que la Torá significa orá, significa una enseñanza, una lección para nuestras vidas, y cuando nosotros leemos la Torá, hay insinuaciones dentro de la Torá que van más allá de lo literal. Entonces acá estas insinuaciones nos quieren decir, como venimos diciendo hasta ahora, que la Torá nos habla, además de la batalla a nivel nacional, nos habla también de una batalla a nivel personal. ¿Sí? La batalla del instinto, la batalla del Yetzer. Y nos dice Shlomo Amelech en Mishlei, ¿sí? En Proverbios, y lo decimos también, lo tenemos en el Pirkei Avot, Tober Hapaim mi Gibor, Velohet ir Tober Hapaim mi Gibor, Velohet ir, no, Tober Hapaim mi Gibor, Moshel Berruchom y Lohedir, perdón, ahí está, me estaba olvidando. ¿Qué significa eso? Dice, Tober Hapaim es mejor, más vale, es más valioso, más fuerte sería una persona que no se enoja con facilidad. El Hapaim es uno que es tranquilo, una persona tranquila que no se enfurece con facilidad, así de forma rápida. Esa persona es
mejor que un poderoso, un gibor, un fortachón. Es decir, no es más fuerte quien levanta más kilos en las pesas, sino es más fuerte quien sabe dominar sus emociones. Él domina su emoción, su furia, su enojo, entonces sabe dominar. Él es realmente un gibor, una persona fuerte. Un Moshe Berrujo, y aquel que domina su ruach, aquel que domina, puede dominar sus emociones, puede dominarse a sí mismo, es más fuerte Milojedir que una persona que conquista una ciudad, una persona que logra doblegar una ciudad. ¿Por qué? Porque si vos no te podés doblegar a vos mismo, entonces ¿cómo vas a doblegar una ciudad? Si vos no te podés dominar a vos mismo, ¿cómo vas a dominar una ciudad? Vos no podés gobernar sobre una ciudad si no tenés un autogobierno. Entonces, ya nos dijo Shlomo Amelech, el más sabio de todos los hombres, nos dice, la verdadera fuerza se ve en el autodominio del ser humano. Ahí es donde nosotros vemos la fuerza de una persona. Entonces, sobre eso nos dice Jobat Levavot, hay un libro que se llama eh, el Jobat Levavot, la obligación, la doctrina de nuestros corazones, no, doctrina de los deberes de los corazones. El Jobat Levavot tiene un texto, cuenta, habla ahí justamente del dominio del corazón y trae un ejemplo. Y dice así, un santo, no sé, una persona santa, encontró soldados que volvían después de combates, cargados de un gran botín. Volvéis, gracias a Dios, de la guerrilla, les dice. Preparaos ahora para la gran guerra. Ustedes vuelven de la guerrilla, pero ahora prepárense para la gran guerra. Entonces los soldados le preguntan, ¿y cuál es la gran guerra de la que nos estás hablando? Entonces el santo les responde, la guerra santa contra la pasión y sus adeptos. Entonces dice el Jobat Levavot, reflexiona también, hermano mío, que todo enemigo vencido, un enemigo que vos venciste, deja de combatir y reconoce la superioridad de tu fuerza. Ya está, bandera blanca, me rindo y ya está, reconoce que sos más fuerte que él y se queda en un costado. Cansado de luchar, no espera más vencerte. Pero la pasión guerrea contra ti una y mil veces, ya sea venciendo o vencida. Triunfante te lleva a la muerte, vencida tenderá sus trampas cada día de su vida para subyugarte. Como dice el versículo, dice el Pirkei Avot que dice, duda pues de ti mismo hasta el día de la muerte, dicen los sabios. Es decir, la persona no puede decir yo ya dominé mi instinto, yo ya soy una persona correcta y no me dejo llevar por las tentaciones del mundo. No, hasta el día de tu muerte no bajes los brazos, siempre sigue luchando, porque eso es, lo comparan los sabios comparan al Yetzer Hará como una mosca. La mosca vos la sacás de encima y vuelve, la sacás, vuelve, la haces así, no la puedes agarrar, vuelve. Entonces, ese es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará no te va a dejar tranquilo. ¿Por qué? Porque siempre es un rival, es un enemigo que no se rinde. Siempre va a seguir y aún rendido va a volver. ¿Sí? Además, en esta batalla es una batalla que uno lucha solo, no lucha con otro. ¿Sí? No tenemos el ejército que decimos, la aviación, la fuerza naval, los tanques, los qué sé yo, no, cada uno lucha solo. No solamente que lucha solo, nadie le aplaude sus logros. O sea, un ejército llega victorioso a la ciudad, lo está esperando todo el pueblo aplaudiéndolos, diciendo qué grande el ejército, mirá qué grande los soldados, los condecoran, les dan honores. En nuestra lucha personal nadie nos aplaude. Solo nosotros sabemos si vencimos, no vencimos, cuánto luchamos, cuánto logramos. ¿Sí? Y como dijimos también, nunca terminamos de vencer, porque siempre vuelve y vuelve y vuelve, como una mosca. Exactamente. Entonces ahora nosotros podemos entender por qué el versículo nos dice Kitetzela Milhama, cuando salgas en singular. ¿Por qué cuando salgas? Porque la Torah nos está diciendo, no estoy hablando únicamente al ejército nacional, digamos, no sé, del ejército de Israel. Te estoy hablando a vos. Personalmente, cuando vos salgas a una batalla, primero tenés que saber, como dijo el Rebbe de Kotz,
que hay que atacar al enemigo afuera. Tenés que salir, no tenés que esperar que entre para luchar. Tenés que salir a vencerlo. Y una vez que salgas a esa batalla, y por eso dice Kitetse, la milhama, a la batalla, a la guerra, no a una guerra, a la guerra. ¿Por qué es la guerra? Porque es la guerra que el ser humano tiene desde el momento que nació hasta el día de su muerte. No hay otra batalla que no sea, todo gira alrededor de esa batalla personal que tiene uno. Ya vamos a desarrollar este tema un poco más enseguida. Y después te dice a lo oveja. ¿Por qué oveja tus enemigos? Porque al principio la persona siente que tiene muchos enemigos, tiene muchos frentes. Me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa un montón de dificultades, un montón, se siente abrumado de tantas cosas que hay en el mundo y cómo la persona tiene que cuidarse de esto y de lo otro y de lo otro. Pero al final te dice Dios, un etano, me lo queja voy a dejar. Dios te lo entregará en singular, porque en definitiva, eso que vos ves como una multiplicidad de enemigos, en realidad es un solo enemigo. Es ese instinto que te quiere hacer caer. Entonces, si vos salís a la batalla, entonces tenés que saber que Dios te lo va a entregar, es decir, al final te lo va a terminar entregando al Yetzirah en tus manos. Pero vamos a dejar una palabra, que es la palabra al, para enseguida, y vamos a ver primero un, no, perdón, vamos a ver una explicación sobre la palabra al y después vamos a ver la explicación jasídica al respecto. Hay la palabra al, sobre, en la Torá, se utiliza también, pues a veces se utiliza como para decir la palabra con. ¿Sí? Vayabou a Anashim al Anashim. Vinieron los hombres con las mujeres. ¿Sí? Cuando llevaron las donaciones para la construcción del Mishkan, del tabernáculo en el desierto, dice Vayabou a Anashim al Anashim. Vinieron los hombres sobre las mujeres. ¿Qué quiere decir sobre las mujeres? Con las mujeres, detrás de las mujeres. Primero vinieron las mujeres, fueron las primeras en donar, y después sobre ellas, es decir, después de ellas, o mejor dicho, con ellas, acompañándolas, porque ellas fueron las primeras, fueron los hombres. Vemos de acá que la palabra al puede ser utilizada con, ¿sí? Como una forma de decir con. Entonces nos dice el Ismach Moshe, nos dice así, la Torá acá te está queriendo decir cuál es la manera, muchas veces, cuál es la manera de tratar con el Yetzer Hará. Si vos al Yetzer Hará, al instinto del mal, le salís así, digamos, de forma rotunda digamos, a luchar contra él, digamos, así como sin medida, entonces te puede ser un poco difícil y quizás cuanto más luchás, más fuerte se va a hacer él también. Sin embargo, cuando tu lucha es con el Yetzer Hará, es decir, vos lo engañás, entre comillas, al Yetzer Hará, demostrándole que vos estás con él, pero en realidad no lo estás, entonces de esa manera el Yetzer Hará se va a quedar un poco adormecido, ¿sí? Lo estás despistando, y de esa manera vas a poder hacer lo que vos querés. Por ejemplo, un ejemplo de eso es un Fabrengen. ¿Saben lo que es un Fabrengen hasídico? Se sientan los hasidim y hablan y hacen lejaim y hablan cosas que en realidad en el día a día, si no tenés un lejaim de por medio, no le vas a decir al otro. ¿Sí? Temas de servicio a Dios, de temas más de conducta, más profundos que lo que uno puede hablar así en una charla común. Pero, como son temas tan importantes que hacen a la conducta de la persona, entonces el Yetzer Hará se pone atento. Esperá que vas a despertarlo para que se comporte de una manera correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos comida. Vos comés, se pone comida en el Fabrengen, se le pone el mashke para que tome, para que diga Lejaim. Entonces el Yetzer Hará está despistado está bueno el Fabrengen, estamos comiendo, mirá qué rico, qué sé yo. Pero entre cosa y cosa, vos en realidad, ¿qué estás haciendo? Te estás sentando a escuchar palabras de fortaleza espiritual para poder elevar tu Neshama. O por lo menos, o por ejemplo, hay un dicho, la Torah lo dice de esta manera. Dice, Mitoch shelo lishma va lishma. ¿Qué significa esto? La persona tiene que estudiar Torah en aras de la Torah misma. Cumplir una mitzvah por la mitzvah misma. Ahora, ¿qué pasa si la persona eso se llama lishma? Lishma es en nombre de la Torah, en aras de la Torah.
Ahora, ¿qué pasa si la persona no lo hace nada de la Torah? Yo vengo y le digo a alguien, escúchame, hagamos un asado con Torah. Entonces, quizá la persona no va, si yo le digo venir a una clase de Torah, no va a venir. Va a venir por el asado y de paso también se llevan las palabras de Torah. Entonces, ¿eso es correcto o no es correcto? Entonces, si vos lo pensás de una manera así celosa, digamos, Claro, los celos de Dios, tú vas a decir, no, como la Torah es la Torah, ¿cómo vas a poner un pedazo de asado? O sea, estamos hablando de lo más espiritual y le estás dando lo más mundano. O sea, ¿cómo es? No, no pongamos asado, solamente Torah. Entonces viene la Torah y te dice, "Mitoch shelo lishma, va lishma". Cuando empieza no en aras de la Torah, termina al final siendo en aras de la Torah. Es verdad que la persona, de la persona se espera, del yudí se espera que vaya a lo más alto, pero a veces no podemos llegar a lo más alto. Entonces, como dice Rambam, muchas veces a la persona hay que educarla como un chico. A un chico que hace, le das un caramelo, le das un chocolate, le decís muy bien, te portaste bien, chocolatito, o un caramelo, un regalo, un premio. Ahora, el chico, ¿qué lo hace? Lo hace por el premio. Y el adulto, ¿qué es lo que hace? Le da el premio para que haga lo que tiene que hacer. Y más cuando va creciendo, va dejando los regalitos de costado y le queda la enseñanza, la lección que el padre le dio. Entonces, eso nos dice, el Ismaj Moshe dice, eso es el alo y veja, es con tu enemigo. Es decir, vos en la batalla tenés que estar llevarlo a él con vos, decirle, bueno, mirá, ¿sabes qué? Hagamos que, ¿qué te gusta? Tal cosa, bueno, listo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero dentro de un marco kasher, bueno, ¿sí? Algo. Entonces, de esa manera lo estás llevando al Yetzer Hará a ayudarte a vos y al final termina un etano, me lo queja, deja. ¿Qué significa eso? Un tema importante. Está escrito que cuando la persona hace algo shelolishma, no lo hace en aras de la Torá, entonces el Yetzer Hará se está apoderando de ciertas cosas de él. ¿Sí? Es como decir, si yo hago un asado con Torá, entonces estoy permitiendo que el Yetzer Hará se apodere, es como que está llevando en cautiverio mi Torá. Porque en vez de sentarme a estudiar Torah y concentrarme en lo espiritual, y también me como un asado. Entonces, le estoy permitiendo al Yetzer Hará ¿cómo se dice? Tome de rehén cierta parte de mi espiritualidad. Entonces, ¿qué nos dice el versículo? Unetano Hashem lo queja, deja beshavita shivió. Dios te lo va a entregar en tus manos y vas a lograr tomar cautivos, o sea, rehenes de él. Es decir, todo lo que él te sacó, vos lo vas a tomar. O sea, en otras palabras, cuando la persona primero o sea, va a venir por el asado, va a terminar al final quedándose con las palabras de Torah y ese asado que comió se lo va a llevar también, lo va a incorporar dentro de las cosas positivas que la persona haya hecho. Esa es la explicación que nos da el Ismaj Moshe. Pero nosotros vamos a ir más en profundidad. Vamos a ver una explicación más jasídica, más lubavitcher, más del Rebbe al respecto. ¿Sí? Y dice lo siguiente. Dice así. Primero voy a traer un ejemplo, ¿sí? Para poder entender esto. Había un rey que tenía una única hija, la princesa. Y él estaba buscando un muchacho, alguien que sea, digamos, de la altura de su hija, alguien que pueda ser el príncipe futuro rey. ¿Sí? Ella va a ser la reina, él va a ser el rey. Entonces empieza a buscar y tiene varios pretendientes y tiene varias opciones. Él dice, quiero comprobar quién es el mejor de todos. Entonces dice, se le ocurre una idea. La pone a su hija detrás de una muralla y dice, el que logre romper la muralla, ingresar y por mi hija, entonces él va a ser el futuro rey. Pero la muralla no podés romperla ni con bombas, ni con herramientas, ni con las manos. Entonces se paran todos los postulados ahí frente a la muralla, la miran y de a uno empiezan a irse. Dicen, "No, esta muralla es imposible. ¿Cómo pretende el rey que tire esta muralla, digamos, con las manos? Es imposible". Entonces va uno, se va el segundo, el tercero, y yo queda uno solo. Ese uno solo mira, 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 de repente toma carrera, va corriendo, pega un salto y rompe la muralla. En realidad era una muralla de cartón. Había hecho una muralla, parecía una muralla, pero en realidad era de cartón. Entonces le preguntaron, ¿cómo se te ocurrió? Dice,
Dice muy simple. Si el rey ama a su hija, la princesa la ama, seguramente va a querer que se case algún día. Si él pone como condición romper la muralla, no va a ser una muralla que sea imposible de romper con las manos. Entonces yo dije, algo debe haber. ¿Será que la muralla, o sea, será que ese, el desafío que me puso enfrente no es un desafío real? Parece real, pero en realidad no lo es. Entonces me ocurrió, dije, debe ser una muralla falsa, porque si no, no lo hubiese puesto. Entonces fui corriendo y así se rompió. Este es en realidad el mensaje que vamos a ver ahora sobre la palabra, lo que nos enseña la palabra alo y beja, sobre tu enemigo. Vos lo podés traducir como con tu enemigo, como el Ismach Moshe, pero viene el Rebbe y te dice no. Alo y beja significa que cuando vos salgas a una batalla sabiendo que vos estás sobre tu enemigo, es decir, que no existe un desafío insuperable en la vida, no existe algo que Dios te ponga enfrente que vos no lo puedas superar, entonces Dios al final te lo va a entregar en tus manos. Y acá vamos a empezar a profundizar de una manera eh, basado en una historia que nos cuenta el Talmud. ¿Sí? Alguna vez hablamos de los cuatro que ingresaron al Pardés, ¿se acuerdan? Cuatro sabios ingresaron al Pardés. ¿Qué era ingresaron al Pardés? Se elevaron a un nivel espiritual, ¿sí? A un nivel cabalísticamente, pudieron ascender a mundos espirituales donde no cualquiera podía ascender. Se llamaba el Pardés. Y tres salieron dañados y solamente Rabbi Akiva salió ileso. ¿Se acuerdan de eso? El único era Rabbi Akiva, el único que salió ileso. Uno de ellos se llamaba, le pusieron después, Elisha Ben Abuya lo llamaron Ajer otro. ¿Por qué? Porque él dice Kitzet Banetiot, se hizo oreje. ¿Sí? O sea, vio lo que vio en ese espacio, en esa elevación espiritual y se hizo oreje. ¿Qué es lo que vio? Entonces está escrito, dice el Talmud, que él vio a un ángel, se llama Metatrón, un ángel del cielo, sería como el encargado del cielo, ¿sí? Que estaba sentado frente a Dios, escribiendo, anotando las cosas buenas que habían hecho los Yehudim. O sea, les pasaba el informe de todas las virtudes que tenía el pueblo de Israel. Y entonces él pensó, dijo, pero ¿cómo? Nosotros estudiamos que en el cielo el único que está sentado es Dios. Nadie se sienta frente a Dios. Dios está sentado y todos están parados, metafóricamente hablando, ¿no? Es decir, que frente a Dios no hay otro Dios, no hay otro que se siente enfrente. Entonces ahí a él le entró la duda si existe otro poder fuera de Dios. ¿Existe otro poder fuera de Dios? Entonces una vez estaba caminando en la calle y vio que un padre le dijo a su hijo, hijo, trepata al árbol, ves ahí que está la madre sobre los pichones, sobre los huevos, hay una mitzvah que se llama Shiluah Haken. Cuando hay cuando uno ve un nido, se encuentra con un nido en la mitad de la calle, entonces tiene que espantar a la madre y sacar los huevos. Es una mitzvah, que no se entiende cuál es el motivo, pero es una mitzvah. Y el respeto a los padres también es una mitzvah. Y son dos mitzvot que la Torá dice, se alargarán tus días sobre la faz de la tierra. Es decir, te va a traer larga vida. Entonces él vio que un padre le decía al hijo, andá y cumplí la mitzvah de Shiluah Haken. Entonces se subió el chico al árbol, cumplió la mitzvah de Shiluah Haken, le mandó a la madre, etcétera, y se cayó y se murió el chico. Entonces, Ajer dice, no puede ser. Dice, no puede. La Torá dice que va a tener larga vida. En las dos mitzvot que el chico cumplió, el chico cayó y murió. Y él había visto en el cielo que había un ángel que estaba sentado frente a Dios. Entonces dijo, será que Dios es Dios, pero existe también otro poder. Está, como los persas creían en el Dios de la luz y el Dios de la oscuridad. Entonces, mientras el Dios de la luz domina, entonces está bien. Pero si de repente el Dios de la oscuridad domina, entonces pasa lo que pasa. Dios te promete que vas a tener larga vida,
y después el Dios de la oscuridad hizo que el chico se caiga y se muera. Entonces él ahí empezó a creer en dos poderes. ¿Sí? Los persas encendían muchas velas por eso. ¿Para qué? Para darle luz y agregar en luz para el Dios de la luz, y no en contra del Dios de la oscuridad. Pero el judaísmo no cree en dos poderes. El judaísmo cree en un solo poder, que es el poder de Dios. Entonces, ¿qué es el mal? ¿Qué son las cosas malas? Primero voy a responder la pregunta que seguramente tienen, entonces, ¿cómo se murió el chico? Entonces, los sabios dicen que en la larga vida no es en este mundo, puede ser larga vida en el mundo venidero, es decir, vas a tener mucho tu recompensa en el mundo venidero. Eh, pero, pero, ¿qué es entonces el mal? El concepto del mal, de la tentación, de las cosas malas que hay en este mundo. Obviamente que si nosotros creemos que existe un solo poder, un único poder que es Dios, todo lo que nosotros vemos también es parte de Dios. Aún las cosas malas, aún las cosas negativas que nosotros vemos en el mundo, lo opuesto a Dios, lo que nos lleva a nosotros a quizás a descreer en Dios, eso mismo también es parte de Dios. Dios lo puso en el mundo por algo. ¿Y para qué lo puso? Lo puso para que nosotros podamos decidir. Lo puso para poder destacar el bien, porque si no hubiese habido mal, entonces el bien no se hubiese destacado. Si no hubiese habido mal, entonces nosotros como seres humanos pensantes, que tenemos libre albedrío, que podemos tomar decisiones correctas, no hubiésemos tomado decisiones. No hay decisiones, pues no hay bien y mal. Entonces, ¿qué decisión estás tomando? Entonces, para eso, Dios quiso destacar y elevar al ser humano y puso también el mal. Nos puso el mal enfrente. Entonces, ahí está, cuando viene la persona y hace y decide hacer el bien. ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras? Eso que tengo enfrente, esa muralla que tengo enfrente, en realidad es una muralla de cartón. Es fantasía, no existe realmente algo malo. El mal es porque tiene algo bueno. Es como el rey, un rey que quiso, dicen los sabios traen este ejemplo, dice, un rey quería conocer la fortaleza, digamos, el autodominio de su hijo, futuro rey. Tenía el príncipe, dijo, yo quiero ver si mi hijo realmente está listo para dominar, para gobernar sobre un pueblo y se puede autogobernar a sí mismo. Entonces mandó a llamar contrató una chica muy linda, muy atractiva, para que trate de seducirlo. Y va a ver, se va a dar cuenta a ver si bueno, la chica, digamos, no era de la nobleza ni de la realeza, ¿sí? Era una trabajadora. Entonces dijo, quiero ver si realmente mi hijo logra superar ese desafío. Entonces ella en realidad, cuando iba a seducirlo, ¿qué era internamente qué es lo que ella quería? Que él no le haga caso. Ella sabía que él es el príncipe, él es el futuro rey. El rey la había contratado, le dio esa misión para hacer, pero en realidad dentro suyo ella iba a hacer lo mejor que podía su trabajo, pero dentro suyo, cada vez que el chico se negaba, ella decía, bien, bien, lo lograste, estás mostrando que tenés autodominio. Y cuando ella terminó su trabajo, ya está, el rey la sacó, se fue del palacio y se terminó. Eso es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará está justamente para qué, para mostrar, para poder destacar nuestro autodominio, para poder demostrarnos a nosotros mismos que somos fuertes. Por eso dijo Shlomo Amelech, más que ir a dominar, conquistar una ciudad, conquistate a vos mismo, conquista tu corazón. Y hablamos, o sea, obviamente de temas de bien y mal, temas de Torah y Mitzvot, pero el simple hecho de que una persona dice, mirá, no debo comer tal cosa, me hace mal, y te tentás, pero no me hace mal, ya está, no se come, se terminó. Eso muestra una gran fortaleza, y de hecho, cuando una persona logra dominar su tentación, el placer es mucho más mayor, es mucho más grande que el placer momentáneo de comer algo que te cae mal. ¿Sí? Decir, bueno, uno solo, un puchito solo, un pucho, no pasa nada. Uno solo. Pero si vos te lográs abstenerte, el placer, digamos, el orgullo que vos sentís por eso, es mucho mayor y mucho más duradero que el ratito que vas a hacer lo que no debes hacer. Es perfecto. ¿Cómo? Es ¿Es perfecto. perfecto? Sí. Dice la... Digamos que superaste Claro, todo.
El dejar de Te fumar es sentís superior a otro claro, que que está te... fumando. Sí. Sí. Por eso dice la Torá en Yeshayahu, dice Dios, Yotzer Oru Borei Hoshech. Dios forma la luz y crea la oscuridad. O sea, Dios no es solamente luz. Dios es luz y es también oscuridad. Porque la oscuridad es parte de la luz. La luz no es luz si no hay oscuridad. Y de hecho, ¿cuál es la forma de quitar la oscuridad? La oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces viene Dios y te dice, yo creé también la oscuridad, pero ¿cuál es la forma de sacarla? Haciendo luz, haciendo el bien. Para eso es que yo puse, existe la oscuridad. Existe la oscuridad para darle brillo a la luz, para darle fuerza, valor a la luz. Si no hubiese habido oscuridad, entonces la luz no sería superior a nada, no iluminaría nada, no brillaría, sería solo luz. La luz brilla comparándola a la oscuridad. ¿Sí? Ose Shalom Uborerra. Dice también, dice Yeshayahu, Dios hace la paz y crea también el mal. Ani Hashem Ose Kolele. Yo soy Dios el que hace todo esto. Es decir, para nosotros sabemos en realidad que todas las cosas malas que hay en el mundo en realidad son fantasía, es ficticio. Es algo que nos pone Dios para probarnos. Pero cuando nosotros decidamos, tomamos la decisión de pegar el salto y ir contra la muralla, de repente nos vamos a dar cuenta que se deshace como papel, se rompe como papel. Cuando enfrentemos nosotros el desafío y vayamos adelante con la fuerza, Kitetzela Milhamá, cuando vos salgas a esa batalla, a lo Ibeja, y vos sientas, esto es lo importante, esto es el punto que hay que destacar. A lo Ibeja, vos estás sobre tu enemigo, no estás con tu enemigo, no estás en el mismo nivel que ese desafío que vos tenés en la vida. Vos sos superior a ese desafío. Vos podés, está en tus manos lograr superarlo. Entonces, cuando vos vas de esa manera, un eterno me lo queja, deja, Dios te lo va a entregar en tus manos y vas a poder y vas a poder vencer. Hay una historia que el Midrash nos cuenta sobre Nerón, ¿sí? El César. Él fue a destruir Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén quería saber si Dios estaba con él. Entonces disparó, dijo, tiró una flecha hacia el sur y cayó en Jerusalén. Hacia el norte cayó en Jerusalén. Hacia el este cayó en Jerusalén. Al oeste cayó en Jerusalén. Se dio cuenta, él entendió de esto un mensaje de Dios, que él va a lograr, va a tener éxito en destruir Jerusalén. Pero no se quedó ahí. Él dijo, espera, acá hay gato encerrado. No puede ser, el Dios de Israel me lo haga tan fácil. Entonces justo había un chico saliendo de Jerusalén, que volvía del colegio y lo frena y le dice, niño, ¿qué estudiaron hoy en el Heider? ¿Qué estudiaron hoy en el colegio? Entonces el chico le dijo, estudiamos un versículo en Yehezkel, que dice, Benatati nikmati beedom al bnei Israel. Israel. Voy a poner mi venganza a Edom, en Edom él es un enemigo, en manos del pueblo de Israel. Entonces ahí Nerón entendió que es verdad que Dios le iba a dar éxito en sus manos, pero también se iba a vengar de él. Es decir, lo está usando para hacer algo, para mandarle un castigo a su pueblo, pero él después iba a ser castigado por eso. ¿Qué pasó con él? Él fue y se fue a lo de Rabbi Meir eh, y se convirtió. ¿Sí? Se convirtió al judaísmo y dijo, no, yo quiero ser parte de este pueblo, no voy a ser el destructor del pueblo. Eso es la idea del bien y del mal. Muchas veces está el mal frente a nuestros ojos y cuando la persona lo va a hacer, todas las flechas van a ir hacia ese lugar. Como dice el versículo, el lugar donde la persona, digamos, si donde vos quieras estar, Dios te va a ayudar. Si vos querés hacer cosas malas, Dios te va a abrir puertas del mal. Pero si vos vas a hacer cosas buenas, vos mostrás que querés hacer cosas buenas, Dios también te va a ayudar y a abrir las cosas buenas. Entonces, cuando una persona tiene enfrente a él el bien y el mal y tiene que tomar una decisión, él tiene que saber que en la lucha él tiene, si él va a salir a la lucha, la tiene ganada.
La persona tiene ganada esa lucha contra el mal, pero la persona tiene que querer, tiene que mostrar decisión de ir hacia eso. Hay un rabino, vieron que nosotros en el Talmud y todas las cosas no tiran ¿cómo se dice?, el polvo bajo la alfombra. ¿Sí? Hay cosas que se cuentan en el Talmud, por más que sean grandes sabios y que uno pueda juzgarlos de una manera incorrecta, pero lo cuenta la Torá para mostrarnos que aún si un sabio, digamos, un sabio del Talmud, también tiene sus desafíos en la vida y él logra superarlos, entonces eso nos da a nosotros también la fuerza de poder hacerlo. Entonces la Torá nos cuenta sobre Marukva. ¿Sí? Marukva era un sabio de la época del Talmud, que él era considerado, digamos, dice que él tenía su rostro, del rostro de él emanaba luz, una luz divina, ¿sí? Chispas divinas salían de su cara. Y, y que la cara de él era como dice, brillaba como la cara de Moshe, este Marukva. ¿Qué pasó con Marukva? Había una vez Marukva puso era una persona muy rica, era un hombre, además de ser un gran sabio, era un hombre muy rico. Y él puso sus ojos sobre una mujer casada. Y se ve que quiso seducirla y la mujer no quiso nada con él, le dijo que no. Y por el rechazo de esa mujer, y era tanta el deseo, la pasión, la atracción que él sentía por ella, que cayó enfermo. Y los doctores le dijeron que la única forma de que él pueda salir de esa enfermedad era que la traigan a la mujer y aunque sea que tenga una charla, un diálogo con él. Preguntaron a los sabios o los rabinos de la época y dijeron no. Todo lo que es olor a infidelidad o algo, digamos que no se puede. Dijeron que no. Bueno, él sufrió mucho, pero al final, con el tiempo, logró salir de esa enfermedad. Un día el marido de esta mujer cayó por temas, por deudas y cosas, digamos que por problemas que él tenía, cayó en la cárcel, en prisión y no tenía cómo pagar su libertad. Entonces le dijo a la mujer, le dice, mirá, andá a lo del rico, a lo de Marufa, y pedile si puede firmarme un cheque para sacarme. La mujer dice, no, dejá, no, busquemos otra manera, no quiero. No, pero mirá, es la única forma de salir en libertad, qué sé yo, tenés que ir con él, tenés que ir con él, tenés que ir con él. Bueno, fue ella a lo de Marufa y le pidió el cheque para sacar a su marido. Y Marufa le dio la plata, le dio el dinero. Y le dice, mirá, lo que me estás pidiendo, entonces ella le dijo, mirá, dice, yo estoy, o sea, por esto estoy en tus manos, digamos, puedes hacer lo que querés, pero ella dijo, pensá que si vos en este momento lográs, Hashem te está mandando a vos la oportunidad de superar tu instinto. Si vos en este momento llegás a superar tu instinto, se te van a abrir las puertas del cielo. Pensá que vos vas a lograr, estás dominando tu tentación y dominar la tentación te va a traer a vos un montón de luz y un montón de beneficios mucho más placenteros que un rato que estés conmigo. Entonces esta mujer le abrió a Maruco a los ojos y Maruco le dijo, tenés razón, voy a superar mi instinto. Entonces la mandó con la plata, le dijo, andá, libera a tu marido. ¿Qué pasó ella va a liberar al marido, pero el marido cuando ella viene con la plata dice, esta se separó de la mujer. Dijo, yo no quiero estar de vuelta con mi mujer porque... Entonces todo el mundo empezó a hablar de Marupa, que, o sea, le dio la plata a esta mujer. Hasta que una vez estaba yendo Rabbi Meir, perdón, Rabbi Akiva, estaba yendo con todos sus alumnos y de repente vio que a lo lejos estaba Marupa con su caballo. Entonces lo llamó y le pidió a los alumnos que lo manden a llamar, que él quiere estudiar Torah con Marupa. Entonces los alumnos le dicen, Rabino, Rebe, dice, ¿Marupa?
Maruca, el pecador, este hombre de él va, ¿cómo lo mandás a llamar? ¿Cómo de él quiere estudiar Torah? Entonces Rabbi Akiva les dijo, ¿cómo? Eh, ¿No ven ustedes acaso la luz que encendieron en su cabeza los ángeles por su santidad y su pureza? ¿No se dan no, no le ven la luz a Maruca? ¿No se dan cuenta que los ángeles encendieron luces sobre él? Es decir, de ahí lo empezaron a llamar que tenía chispas en la cabeza, es decir, tenía, ¿no se dan cuenta? Entonces empezó a estudiar, dijo, yo quiero estudiar con esta persona. Entonces vino el esposo, el marido de la mujer, y le dijo de vuelta a Rebequía, le dice, Rabbi Akiva, pero este hombre, entonces dijo, míralo, mirá, vos no ves la luz que tiene encima. Entonces, de ese momento, cuando el marido vio la luz que emanaba Maruca, fue y volvió a casarse con su mujer. Acá esta historia que nos trae el Talmud es, viene, en realidad el Talmud te viene, si trae una historia así, no es para hablarte de Maruca o de lo que pasó, no es un chisme, vieron que salen los chismes, es porque te quiere dar un mensaje. Cuanto más fuerte sea la tentación y cuando la persona más logra vencer a ese enemigo, entonces mucho más grande la luz, es decir, el, el, eh, la santidad, la pureza que la persona va a lograr. Y es mucho más grande el placer, mucho más placentero, más fuerte el placer que una persona logra al sentir que logró vencer su tentación que cualquier cosa que hubiese hecho en ese momento. Para terminar, voy a contar otra historia de un Hasid que entró a su Rab. Dijo, Rab, yo tengo. Gracias. Yo sufro. Gracias. Dijo, yo sufro ¿cómo se dice? De furia, de ira, digamos, de repente me enojo con mucha gente. Era una persona muy rica, muy respetada y una persona que también le gustaba ser respetada, pero también sufría de ira, de enojo, se enojaba con facilidad. Entonces fue al rebe y el rebe, a decirle al rebe, y el rebe le dijo, nah, eso es una pavada, dice, no te preocupes, lo vas a poder vencer, es fácil de vencer eso. Bueno. Agarró, se fue el hombre pensando, dice, bueno, pero el Rebe me lo dijo, pero qué raro. Entonces va el Rebe y lo llama al Shamash. ¿Qué es el Shamash? El encargado del templo. Le dice, escúchame, en Shabbat, este hombre, la persona rica importante, siempre se le da maftir en la Torah. Sube a la Torah maftir. ¿Por qué sube maftir? Es la alía más importante que se lee después la Haftará, y siempre da una donación fuerte, importante al templo, y todos ya saben que es de él, y pobre el que se la saque, digamos. Él es el que mantiene el templo y entonces sube siempre maftir. Este Shabbat quiero que le des, no le des maftir, le des glilá. ¿Qué glilá? Es vestir a la Torah, algo que un chico puede hacer. O sea, digamos, ni siquiera una aliyá, dale glilá. Entonces el Shamash dice, pero Rebe me está pidiendo algo, después se va a agarrar conmigo. O sea, imagínate en el templo, yo le voy a decir a esta persona, digamos que no va a recibir, me mata a mí, va a ser un escándalo en el templo, no, hay que evitarlo, pero me lo dijo el Rebe, ¿qué hago? Pensó, dijo, bueno, el Rebe me dijo que lo haga, pero no me dijo que no le cuente. Entonces voy a ir y lo voy a adelantar que el Rebe me pidió que eso sea así. Bueno, entonces llega Shabbat, el momento importante. Todos están seguros que llega Maftir en la última liada, ya seguramente lo van a llamar a él. De repente se levanta el Shamash y llama a él, a Mod, y le da a otra persona. Entonces todo el templo hablando, que se yo, termina Maftir, lo llaman, hacen que se yo, lo llaman a él para vestir la Torah. Todo el mundo hablando, y él tranquilo, como señor, viste la Torah, pone alta, se va, se sienta. Y bueno, cuando termina la tefila, el Rebe lo llama y le dice, vi que lograste vencer tu ira, ¿verdad? No te enojaste, te dieron glilá, no pasó nada. Y sí, Rebe, porque el Shamash me había adelantado, yo sabía lo que usted tramaba, y dije, no me voy a enojar, ya estaba preparado. Entonces le dice, bueno, dice, esto que así como yo te preparé a vos y te diste cuenta, Dios te prepara a vos ciertas situaciones
para ver cómo vas a reaccionar. Si vos ves la vida de esa manera, si te das cuenta que en realidad está todo armado para que vos puedas superar las cosas, si todo lo que vos crees que te pone nervioso y te enoja en realidad es una puesta en escena para que vos logres, digamos, salir bien parado y fuerte y vencer la ira que vos tenés, tus enojos, entonces así lo vas a vivir, viste qué fácil que es, de esa manera lo vas a hacer. Vos sos dueño de tus propias, de cómo vas a reaccionar, de tus emociones. Y eso es lo que nos dice la parashá esta semana, Kitetse la milhama lo ibeja. Cuando vos, Kitetse, en singular, o sea, le habla a cada uno y uno de nosotros, Tetze la milhama van a salir a la gran lucha, a la gran batalla de la vida contra las tentaciones del mundo, a lo ibeja, y vos vas a salir de manera tal que vos te vas a sentir superior a tu enemigo. Vos te vas a sentir superior al Yetzer, al instinto del mal. ¿Por qué? Porque vos sabés en tu interior, vos sabés, tenés bien en claro que en realidad los desafíos del Yetzer Hará, eso que te pone enfrente en realidad, son todas cosas eh, fantasiosas, en realidad no es real, porque el mal es parte de Dios también, es Dios que te está poniendo a prueba. Entonces un etanó Hashem me lo queja, de Hashem te va a facilitar y te lo va a dar a él en tu mano. Primero dice oveja en plural. ¿Por qué dice oveja en plural? Pues la persona siente que tiene un montón de frentes abiertos. Viene Dios, te dice un etanó, él te lo va a dar a él, al Yetzer Hará, te lo va a entregar en tus manos y vas a poder superarlo. Que esto sea así, ahora que estamos en el mes de Lul y si viene Rosh Hashanah y la persona tiene que hacer un balance sobre sobre todo el año, todas las cosas buenas y no tan buenas que hicimos en el año, lo que hablamos, lo que no hablamos, lo que dijimos, no dijimos, comimos, no comimos, la persona hace este balance tiene que saber que nosotros tenemos superioridad sobre esas cosas malas y Dios está esperando de nosotros nuestra teshuvá para abrazarnos, para acercarnos a Él, porque no hay otra cosa en el mundo fuera de Dios. Buenas noches.